Bienvenidos a este nuevo live que es el número 2 en el que vamos a dar continuidad a el proceso de la ruta hacia la rentabilidad. Hoy, como les había comentado en el live anterior, vamos a estar revisando la ruta a través del temario que se estructuró dentro del ebook que les mencioné en el live anterior. Vamos a hablar un poco de qué es el o cuál es el contenido de este ebook. Y pues es importante saber o recordar de que esta ruta fue generada a través de la consulta digamos, en un rol de experto en trading en la inteligencia artificial de Gemini. Y comparándolo con cómo otros expertos han llegado a la rentabilidad, pues hablábamos de que en ese momento, pues la estrategia que establece la inteligencia artificial, dándonos esa información con la rentabilidad o la estrategia que utilizan personas que han llegado a la rentabilidad a través de un plan consistente, pues es bastante acertado. Entonces, hoy les quiero mostrar para que podamos tener una idea general y un panorama de qué es lo que vamos a ir repasando. Y pues en el proceso vamos a conocer también otros manuales que vamos a utilizar. Dentro de esto es importante mencionar que dentro de lo que es el manual probablemente también utilicemos otros materiales, otras referencias, la estrategia de algunos mentores, de algunas personas que tienen ya la experticia y la experiencia en algunos temas en los cuales nosotros necesitamos aprender y aplicar. Voy a compartirles la pantalla donde tengo el manual abierto ya. Solo que vamos a comenzar por aquí. El manual principal. Hablábamos de que para poder seguir esta ruta hay que seguir un orden, porque el objetivo es establecer un plan estratégico ordenado y disciplinado de trading, porque no podemos entrar con el ánimo de querer generar ingresos o ganar dinero si no tenemos un orden, una disciplina para poder hacerlo. Entonces, ahora vamos a hacer una revisión de cómo vamos a ir estableciendo ese plan. Dominando las opciones binarias, ya lo veíamos en el live anterior, tenemos la ruta maestra de la rentabilidad, de hecho es así, el sistema, la gestión de riesgo, el psicotrading y el plan de entrenamiento. Vamos a comenzar revisando el índice o una panorámica general. Tenemos que son 4 pilares críticos y dentro de ese proceso establecimos una ruta maestra. El pilar uno es el sistema, análisis técnico y contexto. El pilar 2 es la gestión de riesgo, la matemática del éxito. El pilar 3 es el psicotrading, el dominio del yo. El pilar 4, el entrenamiento o la ruta práctica. Luego vamos a pasar, y de hecho de esto, por eso generé un manual extra que lo vamos a estar viendo, es desarrollando la ruta maestra. Nosotros dentro del manual, yo no lo voy a ir leyendo todo, solo vamos, porque hoy es una revisión general, aunque cuando ya comencemos en la práctica y estudio, pues yo voy a ir eh, en cada paso leyendo cada sección, ¿verdad? Tenemos una introducción, una visión general de los 4 pilares, ¿verdad? El sistema, la acción, precio y contexto. Tenemos que dentro de eso la lectura de la vela, las zonas de oferta y demanda, la tendencia versus rango. En las dos tenemos gestión de riesgo o la matemática de la supervivencia, lo pone de otra manera, ¿verdad? La regla del 1 al 3%, el interés compuesto controlado, el límite de pérdida diaria o stop loss. En la parte del psicotrading, dominando al yo, tenemos la aceptación de la pérdida, cero sobre operación y una bitácora del trading.
En el pilar 4 pues la fase de análisis, estrategia francotirador, backtesting real, el salto ya a hacer trading real. Ahora, dentro de estos cuatro pilares, pues ya lo desglosa de una manera más extensa, donde ya involucra todos los conceptos y las estrategias que vamos a ir utilizando. Hoy vamos a hacer una revisión de este índice general, digámoslo de esa manera, y vamos a ir a explorar un poco el ebook y su contenido, básicamente. Tenemos el pilar uno, el sistema, análisis técnico y contexto. El objetivo aquí es aprender a leer el lenguaje del precio sin muletas. Es bien importante que el manual lo primero que hace es tirar de lado o hacer de lado los indicadores. Nos vamos a basar principalmente en la acción del precio. Vamos a hablar sobre la anatomía de una tendencia, el concepto BOS y el shock. Estos conceptos, para decirles, son nuevos, han sido nuevos para mí, ya un poco he estado repasándolos, pero seguimos aprendiendo. Lo que son tendencia alcista, tendencia bajista, son cosas que ya conocemos. Entonces, encontrarme con estos conceptos como el BOS o BOS y el shock fue un poquito, digámoslo así, para mí fue interesante y un poco extraños para mí porque no los conocía, pero es de suma importancia manejarlos. Luego vemos los conceptos de Smart Money, que son una manera de poder entender el mercado con una perspectiva más allá de solo soporte, resistencia y tendencias, líneas de tendencias. Sinceramente, creo que al ir viendo todo esto, porque por eso les decía que cuando yo estructuré este manual, me di cuenta de muchas cosas que no sabía y de muchos errores que estaba cometiendo. Entonces, toda la parte de los conceptos de Smart Money, básicamente yo no los manejaba. Hasta ahora he estado un poco aprendiéndolos porque básicamente algo que hizo el manual y como les digo es quitarme los indicadores. Yo trataba de a puros indicadores, medias móviles, RSI, tratar de encontrar una estrategia o un digámoslo así, un método que me permitiera ser más preciso a la hora de hacer entradas. Bueno, luego vamos con las zonas de alta reacción, zonas de soporte y resistencia, oferta y demanda, niveles institucionales, que es otra de las que he ido conociendo y aprendiendo, las confluencias, cómo funcionan las confluencias, vamos a hablar de eso, vamos a aprender al mismo tiempo, porque recuerden de que aquí no son clases de trading. Vamos a aprender juntos. Si hay que leer manuales, los vamos a leer. Si hay que ver videos, los vamos a ver. Es importante de que se entienda de que este live no es para entretenimiento, ¿verdad? Sino que para aprender. Principalmente lo hago comenzando por el yo, ¿verdad? Para que lo que vayamos viendo lo aplique y de algo pueda servirle a los que nos vean. Pero puede ser, digo esto porque puede llegar a ser para algunas personas aburrido. Pero aquí no se trata de entretenimiento ni estar divertidos, sí, motivados, pero es este proceso, este reto que hemos tomado, no es para entretener, es para lograr un objetivo, sí, estar motivados, sí, estar con un objetivo y entusiasmados por una meta, pero digamos para entretenimiento quizás lo podemos dejar de lado porque van a haber conceptos, van a haber lecturas que las vamos a hacer, vamos a necesitarlas hacer, van a haber prácticas en las que va a parecer aburrido estar revisando posiblemente. Para los que estemos en una línea de la búsqueda de la consistencia y la rentabilidad, probablemente no. Pero si solo alguien que quiera curiosar, pues lo va a encontrar aburrido. Entonces vamos a continuar. Luego, si se dan cuenta, dentro de los primeros puntos a practicar comienzan ya entrenamientos que vamos a hacer. Ya cuando manejamos más los conceptos, hay ciertos entrenamientos que vamos a ir haciendo. Luego, la psicología de las velas japonesas.
la anatomía del trading, a revisar lo que es los patrones de gatillo, las velas de fuerza versus las velas de agotamiento, y así vamos a ir avanzando. La contextualización, el análisis de la multitemporalidad, el calendario económico, horarios y sesiones, volatilidad del mercado y el OTC. Hay conceptos aquí, si se dan cuenta, que en mi caso hay unos que ya conozco y otros que no. Y haciendo este manual los he conocido y he comenzado a estudiarlos. Entonces, como les decía, no comenzamos desde cero, pero sí con cierta experiencia, ¿verdad? No como un experto, pero sí buscando el ser, tener esa experticia, apoyándonos en la experiencia que ya tenemos. En ese sentido, es importante que pues le pongamos atención a cada uno de estos temas y por eso estamos haciendo la revisión. Este es el pilar uno. El pilar 2, vamos con la parte de la gestión de riesgo. En la parte de gestión de riesgo vamos a ver primero la probabilidad en binarias, porque nosotros vamos a trabajar con opciones binarias, no vamos a trabajar con el trading, como le dijera yo, de opciones binarias. No, el trading tradicional va a ser de opciones binarias. Entonces, en este caso, la probabilidad en opciones binarias, vamos a hablar rompiendo la trampa, por ejemplo, la regla de oro, que sería un riesgo fijo, límites operativos, stop loss mental, ya que en opciones binarias no existe, no se puede, no se usa stop loss, ahí el tiempo es el que cuenta, la realidad del interés compuesto, y vamos a una tarea. Luego, el modelo de gestión de capital, gestión del interés fijo, gestión del interés compuesto, la trampa del martingala, vamos, eso son algunos términos, son conocidos en un área, pues aquí se aplican, o también hay que saber qué es lo que no hay que hacer. La gestión proporcional, el control de daños, el stop loss diario, la regla del 2 y fuera, el take profit diario, el trading de la venganza, que es un asesino de cuentas, ahí lo dice, y una tarea. Ahora con el pilar 3 vamos vamos a leer un poco lo que dice. El trading es el 10% técnica y 90% psicología. Aquí vamos a trabajar sobre la disciplina, los sesgos cognitivos, el FOMO, Fears of Missing Out, el trading de la venganza, el sesgo de confirmación, el ciclo emocional del trader, cómo vencer a tu propio cerebro y una tarea. Luego la disciplina operativa, el estado del flujo, el checklist del prevuelo, la regla del clic único y otra tarea. Vamos a la parte del desapego del dinero, el dinero como unidades de riesgo, el costo operativo del negocio, la regla del capital de riesgo, y también vamos al desapego del resultado. Y vamos con otra tarea, vamos al pilar 4, que sería el último, el plan de entrenamiento, la ruta práctica. ¿Cómo pasar de la teoría a los retiros constantes en la cuenta bancaria? Ese es uno de un enfoque, ¿verdad? La fase demo, nosotros vamos a aprender a hacer backtesting, viajar al pasado, la métrica del éxito o el win rate, cómo estamos con respecto a nuestra efectividad, el forward testing, un simulacro real, y dónde buscar, qué buscar. Tenemos una tarea también. Luego tenemos la bitácora del trading, que es sumamente importante. Los tres datos de oro, la plantilla de una bitácora. Aquí vamos a encontrarnos con un documento. Yo hasta este momento no lo he estructurado, pero como vamos a seguir el manual, vamos a hacer lo que dice el manual. Entonces, la matemática de la auditoría, el análisis de los errores recurrentes, y vamos a la tarea, ¿verdad? De hecho,
esto que les mencioné de crear el manual es eso, las tareas que nos dejen. La transición a real, la estrategia de la microcuenta, el gap psicológico, la regla del 10%, el hábito del retiro, cerrar el ciclo, el plan de escalamiento progresivo, la hoja de ruta del camino a la rentabilidad y luego completar la ruta maestra. Después de haber estructurado este manual, pues yo me di cuenta de que nos enseña todo lo que nosotros necesitamos para poder establecer un plan efectivo. Pero me di cuenta de que hay que tener unos parámetros estratégicos porque de repente uno dice, bueno, ¿y cómo voy a hacer, verdad? Entonces, de esto sale el siguiente manual que les voy a mostrar, que son las estrategias ganadoras, porque allá recibimos toda la base de la experiencia que necesitamos, del conocimiento, de las prácticas, pero aquí tenemos ya las estrategias puntuales donde se usan todo lo que aprendimos allá. Si se dan cuenta, aparece la continuidad BOS, la reversión shock, números redondos a partir de los números institucionales, la falsa ruptura o la trampa a la liquidez. Ya son conceptos avanzados, pero donde nosotros aplicamos lo que aprendimos en el manual. Yo lo traje para acá y siempre interactuando con Gemini, claro, porque una cosa es que se hable de los puntos de entrada, de cómo hacer esto en el manual, pero ¿cuál es el uno 2 3 que hay que seguir? Es este manual. Por ejemplo, tenemos aquí, ¿verdad? La estrategia ganadora buscando la que más se adapta a cada uno. Una de las cosas que nos sugiere es que nosotros usemos una. Hay, de estas hay varias estrategias que aquí las mencionamos, pero eh, de acuerdo a al manual nos sugiere que nosotros escojamos una de las cuatro, creo que son estrategias las que nos establece. Vamos a revisarlo aquí. Veamos el primero. Dice que tenemos estrategia de buscando la que más se adapta a nosotros. Protocolo de testeo backtesting, que es una parte importante para poder revisar nuestro, se puede decir win rate, o sea, cuántas nosotros somos, en cuántas operaciones somos efectivos para establecer un porcentaje de efectividad. Luego, aquí está la estrategia de continuidad, el salto BOS. Y aquí se explica la lógica, el punto de entrada del gatillo, la aspiración, o sea, como los detalles específicos de qué es lo que necesitamos o cómo necesitamos establecer este contexto. Y luego la hoja de ruta técnica. Todas las cuatro estrategias tienen eso. Cómo está estructurada una hoja de ruta técnica, identificación de la tendencia, el evento, el retroceso, la confirmación, la ejecución. Luego un checklist de seguridad, ¿verdad? Donde vamos a establecer cada punto que es necesario tener en cuenta para poder usar esta estrategia. Y el error fatal, si se fijan, lo que debemos evitar. Y esto es, si se fijan en la estructura de una estrategia, vamos a la siguiente, estrategia de reversión. Aquella era BOS, este es de reversión. El BOS por lo general es continuidad. El, el, el shock es reversión. Entonces, tenemos que nosotros vemos la misma, la lógica, punto de entrada, gatillo, expiración, la hoja de ruta técnica. Esta es un poquito más extensa porque es una reversión. Por lo general en una reversión hay que tener más experticia, más experiencia para hacerlo porque es una reversión, no es una continuidad y por lo general saber dónde el mercado va a cambiar es una de las cosas que más nos han golpeado, se puede decir. Un checklist de la estrategia y los errores que tenemos que evitar. Tenemos la estrategia de rechazo en números redondos, nivel institucional, por eso lo vamos a aprender allá, en qué consiste. Por lo general, digamos así, la tendencia o revierten o continúan dependiendo de números redondos donde por lo general hay grandes inversores, ¿verdad? Entonces, este igual, la lógica, punto de entrada, gatillo, expiración, hoja de ruta técnica, un checklist y los errores
que no debemos cometer. Nos los presentan para poder tener esa información clara y esté en nuestra base del conocimiento para estar atentos. Luego, la estrategia de la falsa ruptura. Creo que este se parece un poco a la parte de la reversión porque aparentemente va a haber continuidad, pero en realidad o aparentemente, digamos, va a romper ciertas estructuras, pero no, es una falsa ruptura. Igual, lógica, punto de entrada, gatillo, expiración, hoja de ruta técnica, checklist de seguridad y el error que no hay que cometer. Entonces, este manual sale del manual principal porque el manual principal nos enseña todo eso, pero conjuntar ya en una manera específica, el manual no lo enseñaba, sino que nos enseñaba lo que debemos saber para poder hacer un buen trader con una disciplina, con una psicología, pero ya la aplicación de algunas estrategias puntuales, pues están aquí. Eso sale porque a la hora de observar no estaban pendientes, no estaban ahí esas estrategias como consolidadas. Ahora, vamos a terminar este manual, revisarlo. Ustedes pueden fijarse que nosotros tenemos dentro de esto algo adicional. Este manual me recuerdo que sí nos dio un poquito la parte de la gestión de emociones, ¿verdad? Y reglas, las 7 reglas de oro que hay que seguir para poder entrar a hacer trading. Y es importante seguirlas, entenderlas y aplicarlas. Entonces tenemos ahí este manual, lo vamos a revisar, lo vamos a estudiar. Bueno, de hecho, este manual es más para la práctica, aunque vamos a hacer prácticas buscando los puntos específicos de ciertos conceptos y ciertas estrategias del manual, pero en la parte de las estrategias, aquí ya entrar a hacer prácticas simulando operaciones. Claro, vamos a usar demo y el objetivo es llegar a utilizarlas en formato real. Así que en este momento eso es lo que vamos a hacer. Y bueno, adicionalmente tenemos otros 2 manuales, que estos más que todos son dentro del aprendizaje que vamos a ir realizando, entendiendo un poco los patrones, porque es importante, los patrones de velas, porque es importante identificarlos, si no, pues se nos va a hacer más difícil entender las estructuras del mercado, ya que son los patrones de velas japonesas los que utilizamos. Si ustedes, vamos a hacer una revisión, vamos a pasar sobre este manual un poco rápido, ya que los dos más importantes son los que acabamos de revisar de manera general. Y aquí más que todo es para tener claro conceptos, ¿verdad? Como las formaciones de las velas, ¿verdad? Los patrones de velas ascendentes, ¿verdad? Los patrones de velas descendentes, que de hecho los vamos a ir revisando ya uno por uno, pero como esta es una revisión nada más general, los que son de continuación, patrones de velas de continuación, y ya con esto tenemos las tres, digámoslo así, formas o estructuras o patrones de velas que vamos a encontrar. También dentro de esto tenemos una guía que esta yo la adicioné. Esta es una guía que yo encontré dentro de la parte de la investigación del mercado. Entonces, eh, lo que podemos ver aquí es cómo las estructuras del mercado se establecen. De hecho, vamos a revisarlo de manera completa. Probablemente hasta nos pueda tomar parte de una sesión completa o de un live que hagamos completo. Entonces, la idea es tener entendido cada uno de los conceptos de lo que se trata de oferta y demanda. Así que por ahora, pues estos son los 4 manuales que yo tengo como la base para poder trabajar y arrancar con este reto. Pero posiblemente dentro del proceso encontremos
un video, encontremos un manual que nos enseñe acerca de ciertos conceptos que están dentro del manual, pero que en el manual se tocan puntualmente y a veces necesitamos ampliar. Entonces, eso es lo que vamos a ir haciendo, conjuntando información para aprenderla. Ese era el objetivo, más o menos darles a conocer la base de donde vamos a partir y cómo vamos a actuar en algunos casos donde tengamos que ampliar. Más que practicar hoy, pues era mostrarles de dónde vamos a partir y cuáles son nuestras bases. Así que por ahora nos quedamos ahí. En el próximo, pues ya vamos a comenzar a estructurar el trabajo comenzando por el manual principal y vamos a comenzar ya a revisar conceptos básicos que el manual nos presenta y si es posible podemos ampliar un poco más. Así que por ahora eso es lo que les tenía y pues estamos atentos a lo que vamos a ir haciendo y pues yo me siento, eh, puedo decir, entusiasmado, contento por lo que estamos haciendo porque de alguna manera es una forma de compartir al mismo tiempo, de aprender y también de avanzar en un tema que podría haberse quedado rezagado si no se hacía esto, ¿verdad? Así que les agradezco el que hayan visto este video, pues, y ahora nos quedamos ahí y nos vemos